propiedades físicas del asfalto también. Hemos visto las químicas, ¿no? La durabilidad, la adhesión, bueno. Hemos visto la composición química del asfalto. Estas son las propiedades físicas. ¿Qué es lo que nos interesa, no? La susceptibilidad a la temperatura. Ustedes saben que el asfalto particularmente, pienso, especialmente, considero que el asfalto en el Perú no tiene la problemática como lo tendría el concreto, ¿no? Nosotros empezamos en el concreto. ¿Qué concreto? 140. Haces un ensayo, de repente, ¿no?, rompe a la altura y sale menos de 140, probablemente hay problema. O haces una columna, te piden 210, etc. Entonces, en el concreto nosotros nos centramos en la resistencia. Y particularmente en el asfalto considero que el factor bastante importante es la durabilidad. Miren, si nosotros controlamos bien la temperatura, con seguridad que le vamos a dar mayor tiempo de vida a ese asfalto, la durabilidad. ¿Por qué? Si ustedes ven, tú que has trabajado en Colonia, y la estabilidad se logra. La estabilidad mínima para una carretera es de 815 kilos. La estabilidad mínima se hace a través de un ensayo Marshall, ¿no? Y es un método empírico. Se le ha puesto kilos, porque hay ensayos, ¿no?, que te determinan una presa que está calibrada. Pero el problema del asfalto no es problema estructural, como lo es en el concreto. Considero que, si bien es cierto, tenemos que nosotros cumplir, y con toda seguridad, la mayoría de las plantas acá en Lambayeque pasan los 815 kilos. Más bien estoy preocupado que una planta que me han pedido que asesore tenga 1300 kilos. No es igual que el concreto. El concreto, dices tú, que a mí me piden 140, que estoy poniendo 270, el supervisor no me va a decir nada. Al contrario, me va a felicitar. En cambio, en el asfalto no es así. El asfalto tienes que controlar, más bien. Tal vez así que es como, por ejemplo, el contenido de agua en una base. El óptimo es, aquí trabajamos más que todo con óptimos, ¿no?, en cuanto a asfalto, en cuanto a estabilidad también. Bueno, en estabilidad te dicen mínimo, pero el hecho que te pidan mínimo, 815, pone 2000 kilos de estabilidad. Al contrario, es una preocupación tremenda, porque hay otros indicadores, como el índice de rigidez, que tiene que ver, pues, ¿no?, entre una relación que existe entre una estabilidad y otro indicador del flujo, que de por sí ya con 2000 kilos de hecho que te va a dar una rigidez extrema, ¿no?, un material frágil, etcétera, ¿no? Entonces, casi no es el problema. Tenemos que atenderlo básicamente, pero el problema considero que es de la durabilidad. Hay que estar pensando en que el porcentaje de vacío sea lo adecuado, ¿no?, que no se caliente mucho, hay que cuidar mucho la temperatura. Y cuidar la temperatura no es una cosa, pues, que cualquier persona de secundaria lo puede hacer. Ver el drenaje también, ¿no? Generalmente las carreteras en drenaje están, pero eso tiene que ver mucho con la durabilidad. La durabilidad es bastante importante. Bueno, existen pruebas rutinarias, ¿no?, para ver la durabilidad. Se dice, pues, que cuando el asfalto se encuentra, ¿no?, en un cilindro, en un estanque, ¿no?, va a ser resistente al envejecimiento. Probablemente no se envejezca. Pero cuando ya se utiliza como mezcla asfáltica, el asfalto envuelve al agregado, y esa envoltura se hace a través de ¿qué? De una lámina delgada, y existe la probabilidad que se envejezca. Entonces, por eso es que existen pruebas de lámina de película delgada, ¿no?, en hornos rotatorios, hornos simples, y en base a otras características ya se puede determinar
la durabilidad. Pero la durabilidad también se logra, si nosotros sabemos, en la medida de que yo caliente lo menos posible mi asfalto, o sea, va a ser más viscoso. Entonces, la lámina que va a envolver el agregado va a ser de mayor grosor, ¿no?, que si lo calentáramos a 160, porque va a ser más viscoso, la lámina va a ser menor, ¿no?, el espesor. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que inclusive como algo preventivo es recomendable hacer un sellado, no tener miedo, inclusive siendo asfalto en caliente, especialmente en las zonas donde hay esposamiento. Por ejemplo, nosotros vemos acá la carretera Chiclayo a Pimentel. Hay partes de la carretera, pues, de Pimentel a Chongoyape, creo que no hay mucho problema de drenaje, pero justo en el puente, el puente este que existe entre la vía Evitamiento y la carretera, hay emposamientos que a veces duran 15 días cuando hay lluvia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay drenaje. Por lo menos ahí como algo bastante preventivo. Ahorita ya no sé si he visto, pero ya está desgastado, pero aún así ha soportado, pero ya existe desgaste ya. ¿Por qué? Porque el agua que tiene oxígeno afecta, inclusive el asfalto tiene poros, también penetra, ¿no? Y ese oxígeno le va dando el envejecimiento. Por lo menos en buen estado, con buena visión del profesional que hizo el proyecto, por lo menos en esa parte, si no iban a tener drenaje, pues por lo menos hacerle un sellado, ¿no?, para poder reforzar. Esa capa delgada, hacerla un poquito, ¿no?, una costra mayor para evitar, para que sea más resistente, ¿no?, al envejecimiento. Muy bien, la adhesión y la cohesión también. Y esto está relacionado, pues, ¿no? Si nosotros cuidamos la temperatura, cuidamos los mantenos. Entonces vamos a lograr mayor adhesión, ¿no? Se tiene que tener la capacidad. Imagínense si no tiene la capacidad de adhesión, no va a ser cemento, porque el cemento es un ligante. O sea, los mantenos son los que le dan ese tipo de características, ¿no? Bueno, también en parte ayuda también los agregados, cuando tienen fricción también, pero básicamente es el asfalto. Bueno, cuando se hace un ensayo de ductibilidad, claro, en la medida que sea más dúctil, por lo menos acá en el Perú se pide, cuando tú estiras, ¿no?, una muestra que debe tener 1 metro mínimo, o 100 centímetros, nosotros a través de eso podemos tomar en cuenta como indicador de la adhesión y cohesión, ¿no? Porque para medir la adhesión y la cohesión directamente no hay un ensayo directo para encontrar un indicador, pero a través de la ductibilidad sí puedes tomar una referencia. El asfalto también es susceptible, ¿no?, a la temperatura. Si se calienta, va a bajar su viscosidad, ¿no es cierto? Es un material termoplástico. En la medida que la temperatura baja, es más duro, más viscoso, y más blando a medida que la temperatura aumenta. Es una de las propiedades valiosas de los asfaltos, ¿no? Así como hay un contenido óptimo de humedad y tú tienes que respetar para llegar a una compactación, de la misma forma. En cuanto al control, sí te dicen tomar la temperatura, inclusive te dicen, hay partes que las normas dicen que debes hasta 160 grados usar la mezcla, pero eso no te impide que tú puedas ajustar ya mientras ajustes más. Por ejemplo, si te dice hasta 160 en una parte, si tú lo bajas a 145, le vas a dar ya conocimiento, que tampoco estás en contra de la norma, ya son cosas, porque no te olvides que la CG 2000, las certificaciones técnicas te dicen, no, lo que dice la norma, lo que dice el expediente y lo que apruebe el supervisor. Entonces, eso es bien importante. Se supone que el supervisor es una persona que conoce bien la materia y que también, ¿no? Pero se supone que también que los expedientes mantienen las especificaciones técnicas de la temperatura, ¿no? También debe decirlo.
No, mira, ya que tu pregunta es buena, pero cuando hablamos ya del procedimiento constructivo, sí hay una norma que habla de la fórmula de trabajo y habla del tramo de prueba. En la fórmula de trabajo, tú tienes que consignar, ¿no?, hacer el diseño de tu mezcla, pero también tienes que consignar la temperatura de la elaboración, los tiempos inclusive de la elaboración. Y probablemente, no es probable, porque lo dice de una forma genérica. Por ejemplo, la temperatura de tu pen, no te lo dice abiertamente, pero ya, la temperatura de tu mezcla. Tú tienes que consignar eso en la fórmula de trabajo. Y eso se lleva al tramo de prueba, y cuando en el tramo de prueba ya se toman los indicadores, se aprueba la fórmula del trabajo. Pero cuando hablamos de tramo de prueba también se habla de un tema bastante polémico, porque el tramo de prueba se supone que es un tramo que está fuera del proyecto, y si está fuera del proyecto debe estar financiado, debe haber un presupuesto, y por lo general no existe. Probablemente en las carreteras pues, de más alto nivel sí, pero en las carreteras primera clase, para atrás, las autopistas probablemente, en las vecinales mucho menos. Entonces no hay tramo de prueba, pero también la norma dice que el tramo de prueba sería el primer día de trabajo. Entonces ahí donde se centra todo, la supervisión está ahí, están todos, pues eso siempre sucede en las obras, ¿no? Cuando empieza un trabajo, porque hay dudas, ¿no? Ese sería el tramo de prueba. La temperatura se debe consignar. Esta es mi temperatura, inclusive cuando va a entrar tu rodillo tándem para compactar, también tienes que consignar eso, ¿no? Eso lo tienes que poner en tu fórmula de trabajo. ¿No? Por ejemplo, para decirles un caso, si bien es cierto, las normas te dicen que tú tienes que lograr una temperatura de 815, pero por diseño te sale 990, por decir, ya ese 815 ya pasa, ya lo que rige es la fórmula de trabajo. Y en base a eso se va a evaluar lo que tú hagas de aquí en adelante. Esa es la fórmula. La fórmula de trabajo es bastante importante. Eso lo dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Manual de Pavimentos Urbanos, lo dice la fórmula de trabajo. La CG 2013 te habla de la fórmula de trabajo, para cuando hay mezclas asfálticas en caliente, cuando son ríos asfálticos, ¿no? Porque nosotros los ingenieros, ¿qué sabemos del concreto? Yo me acuerdo que cuando he hecho concreto, yo estaba en la sierra, en la selva, sacábamos del río, y a veces hasta ni hacían el diseño, presentábamos el diseño, ¿no? A la hora de la hora, a veces ni se respetaba el mismo material que hacía, pero lo importante es que si pasas la resistencia, la compresión, eso está bien, porque no te evalúan. Acá en el asfalto no, una vez que te sacan con la diamantina te sacan una muestra, te hacen un lavado, te evalúan tu granulometría. El concreto generalmente solamente con espectrómetro, no te ven tu granulometría, te ven la resistencia, que es lo demás. Todo lo que es la resistencia. Así es. No. Muy bien. Entonces, el asfalto es muy susceptible, pues, se ablanda, pues, por eso es importante. Ubicarlo, y vamos a ver más adelante que el asfalto, por ejemplo, si vas a hacer asfalto en caliente en una carpeta asfáltica en caliente en Piura, en Talar, en Iquitos, te van a recomendar que por lo menos si vas a utilizar asfalto, que sea el 40-50, e inclusive te recomiendan aún modificado, ¿no?, con polímeros que especialmente, ¿no?, tengan una buena performance ante el aumento de temperatura. Y después
Si estás por Chiclayo, estás Chimbote, 60-70. Estás por Cajamarca, de repente no, una temperatura, está de acuerdo a la temperatura media, 85-100 o 120-150 si estás en Juliaca. Entonces tenemos que ver eso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el asfalto es susceptible. Si colocamos un asfalto blando, 120-150, que es muy susceptible, imagínate con la temperatura de Iquitos, de Talara, de Tumbes, se reblandece. Van a haber ahuellamientos con toda seguridad. O sea, cuando nosotros estamos haciendo la mezcla asfáltica en la construcción, el calentamiento, ya el hecho de que sale a 145 grados ya empieza a endurarse. ¿Por qué? Porque empiezan a volatilizarse las partes más dúctiles, como son los maltenos, y va quedando la parte más dura, que es el asfalteno. O sea, ya empieza a endurecerse y por consiguiente a envejecerse, ¿no? Y también en el asfalto terminado, cuando se extiende el asfalto, ¿no? Generalmente es una capa de 5 centímetros, se extiende en toda una carretera y ese material está expuesto a la intemperie, está expuesto al aire, está expuesto a las lluvias, ¿no? Aparte que está expuesto también a las cargas, pues, de los vehículos, ¿no? Pero básicamente los vehículos tienen un impacto estructural, mientras que el oxígeno del agua y del aire tiene un impacto, digamos, químico en el asfalto que hace que pueda acelerar esa oxigenación y por lo tanto al oxigenarse se va rigidizando, se va perdiendo las cualidades de adhesividad, de cohesividad y empieza pues a envejecer. Sí, ese gráfico, sí, hay un gráfico, ya. No, anterior. Ya. Ya. Esto significa que un asfalto, ¿no?, que puede tener el mismo grado de penetración, tiene, ¿no?, un grado, por ejemplo, de 40-50, pero difiere uno del otro, tiene, por la susceptibilidad térmica, tiene otro comportamiento. Por eso es que tiene que ser evaluado todos los asfaltos. Por más que tenga que es 40-50, no vayas a pensar que en cuanto a la susceptibilidad térmica reacciona igual, difiere, por eso hay que evaluarlo. Eso es lo que significa. Acá coincide, ¿no? Este es un asfalto, cuando es de diferente crudo, ¿no? Cuando la penetración a 25 grados tiene una cantidad, pero eso no garantiza que cuando difiere un asfalto de otro crudo, de otra refinería, su reacción es diferente. Eso es lo que más o menos quiere decir. Y eso hay que estudiarlo, ¿no? Está bien que sí me había pasado eso. El endurecimiento es causado principalmente por el proceso de oxidación, el asfalto combinándose con el oxígeno, ¿no? Cuando el asfalto, ya en el proceso mismo de la elaboración por la temperatura, inclusive ya cuando mezcla el agregado, ya tiene una lámina delgada, ya está empezando a envejecerse, ¿no? Por eso es que es necesario siempre ajustar lo menos caliente posible, ¿no? Lo cual ocurre a altas temperaturas, como la temperatura de la elaboración de la mezcla asfáltica, ¿no? En película de grado de asfalto, como que cubre las partículas del agregado. Entonces hay que tener bastante cuidado. O sea, miren, en estado original el asfalto se encuentra, ¿no?, en esta, ¿no?, o sea, una temperatura, ¿no?, tiene una viscosidad de este tipo. Pero cuando ya se ha envejecido, hay un ensayo que el asfalto se mete a unos hornos, cuando ya se ha envejecido este mismo asfalto, ya a una temperatura igual, ¿no?,
la viscosidad ha variado, ¿cierto? Ha aumentado la viscosidad, se ha hecho más duro, ¿no es cierto? Entonces eso también eso es lo que significa más o menos la interpretación. Dice, no todos los asfaltos se endurecen a la misma velocidad cuando son calentados en películas delgadas. Por eso es que cada asfalto te tiene que evaluar. Por eso es que inclusive en el asfalto, el hecho mismo de que sea del mismo lugar y se hizo en una determinada, se hizo un ensayo, eso no garantiza que venga en otra, porque le llaman lotes. En otro lote hay que hacer otra evaluación, si es necesario hacerlo, ¿no? Si nosotros vemos que hay una patología del asfalto, de la mezcla asfáltica en algo, y hay que evaluar, hay que investigar cuál es la causa, ¿no? Y una de las causas podría ser el asfalto, como lo que sucedió, por ejemplo, no armaba el asfalto porque el asfalto pues, estaba deficiente. Ahí yo participé, lo que hicimos fue un sellado y dejarlo y meterle arena y se enduró se llegó a endurar, pero duró mucho tiempo. Parece que sinceramente le habían echado aceite ahí a ese RC. Sí, ¿me querías hacer una pregunta? Cuando hablan de 40, 60, 40, ¿de qué está hablando? ¿De qué se trata ya? Mira, la explicación más adelante va a ser más clara, pero te lo voy a decir. Cuando es 40-50, mira, hay un ensayo. Mira, hay un ensayo de penetración, ¿no? Que se hace. El asfalto se calienta a 25 grados centígrados, ¿ya? Y hay una aguja. Claro que esto está normado, el diámetro de la aguja, el tamaño, todo está normado. Eso nada más es un esquema. Hay una aguja con 100 gramos de peso. En 5 segundos se suelta y se mide el décimo de milímetro, ¿no? Si es más duro, va a penetrar menos. Por eso es que 40-50 es de penetración 40 o 50 décimas de milímetros. Se mide, ¿no? Milimétricamente se mide cuál ha sido la penetración de este asfalto calentado a 25 grados centígrados en 5 segundos, ¿no? O sea, si es un asfalto 40-50 es porque probablemente ingresado ha penetrado, por decir 41, 42 hasta 50 décimas de milímetros en la medida que se ha hecho. Y este asfalto generalmente se utiliza para climas cálidos porque es más duro. En cambio 120, 150 es para Juliaca, donde el clima es más frío. No te olvides que como el asfalto tiene susceptibilidad térmica, ¿no? O sea, en un clima frío ese asfalto se endurece, en un clima cálido se reblandece. Por eso es que necesito más duro, pues. Y eso está normado, de acuerdo a la temperatura media del lugar. El asfalto es más duro cuando es 40-50. Cuando es 120-150, ese asfalto es más blando. El calor lo reblandece y el frío, ¿no? Más bien lo endurece. Entonces tenemos que estar de acuerdo al clima. Se está haciendo el proyecto, tenemos que proponer nosotros como técnicos el uso de un determinado calidad de cemento asfáltico clasificado por su penetración. Este es un ensayo de penetración, más o menos pacífico, ¿no? Ya estamos bien. Por lo tanto, cada asfalto debe ser ensayado, claro, por separado, ¿no? Y se puede ajustar las técnicas para minimizar el endurecimiento. Pues es que es importante esto del ajuste,
Y es una cuestión, esto te lo dice el Instituto del Asfalto. Entonces, hay que ver esas cositas, no es solamente, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Y Colonia puede dar fe de eso, ¿no? Cuando se hace el asfalto en caliente, se hace el asfalto en caliente, la planta da su control de calidad y todos somos felices. Bueno, mientras no haya problemas, bacán todo, pero que hubiera problemas, de repente por la temperatura, o de repente la calidad del asfalto, si hay temperatura se va a endurecer, ¿no? Comienza a desgastarse, diversos tipos de problemas que pueden haber, y todo se aflora en la superficie. Si hay problema de la subrasante, inestabilidad, hay piel de cocodrilos, no se asienta o se deprime, etc. Hay que ver, o si hay problemas de asfalto. La mezcla asfáltica puede ser por la calidad del asfalto, porque la temperatura de repente, y como no se registra mucho la temperatura, casi no le dan importancia, y es bastante importante. O sea, el hecho de que sea asfalto en caliente no quiere decir que a más caliente mejor, no es así. Al contrario, todo tiene su, en pavimentos todo tiene que manejarse los óptimos. Así como cuando hacemos la densidad de campo tiene que haber óptimo contenido de humedad. Lo mismo es el asfalto, hay que trabajar. El asfalto tiene que ser óptimo, porque si tú le pones mucho asfalto, se reblandece, tiene poca estabilidad. Si le pones poco, también tiene que haber un óptimo para que tenga, digamos, una buena resistencia, ¿no? El principal ajuste consiste en mezclar el asfalto con el agregado a la temperatura más baja. Miren, esas son recomendaciones del Instituto del Asfalto. Ya. No, pero el asfalto tiene una temperatura, ¿verdad? Y el agregado también tiene otra temperatura. Debe ser la temperatura de la combinación de... No debe pasar en 5 grados, dice el la agregado. 2013, sí. 5 grados, la temperatura no debe superar la temperatura del asfalto. Y el asfalto tú tienes que, al menos acá en Chimbote, acá en Chiclayo, con 135 grados puedes inyectar tu asfalto. Entonces, bueno, hasta máximo 140. Si 140, entonces, si estás en una carretera, la norma te dice que este material que está calentado también, a una temperatura tiene que tener no más de 5 grados. Supongamos que tuviera 100 y este 140, no lo va a envolver. ¿Por qué? Porque esta temperatura, esta se va a bajar, entonces solamente 5 a 6%. Y el agregado es más peso, más volumen. Entonces lo enfría, ya pierde, entonces ya no lo va a poder envolver, se quedará en... tenemos que lograr una uniformidad. Por eso digo que el agregado debe tener una temperatura... No más de 5 grados, lo dice la norma, hay que respetarlo. Y supongamos que se viene equivocado, hubiera dicho 20 grados, ahí sí no, es contraproducente, porque el asfalto empieza a envejecerse, además la temperatura va a salir. La temperatura, la que gobierna la temperatura prácticamente es el agregado, no es que es el 95% de la masa, el 5%, 6% es asfalto, y no le alcanza para poder, digamos, dominar la temperatura, si cabe la expresión, ¿no? Sí, ¿otra pregunta? Claro, eso sí, después de la construcción, de hecho, ¿no? Una vez que esté expuesto, pues es una alfombra que esté expuesto, como decía, la intemperie. El agua, cada rato se humedece. Entonces, que son de 5 o 6 centímetros, imagínate. Es una exposición tremenda, ¿no? Entonces, como está expuesto al oxígeno, el oxígeno le da cierta, en alguna forma lo afecta, entonces va a haber un envejecimiento o va a haber un endurecimiento. Está asociado el envejecimiento con el endurecimiento, se va a dar de todas maneras. Pero si hemos controlado mucho la temperatura con toda seguridad, finalmente un asfalto se diseña para 10 años, puede ser 15, pero le ponen 10.
que ya controlando bien, con toda seguridad tenemos 20 años de vida. Claro, que puede haber desgastes por ya los mismos circulación de vehículos, habría que hacer mantenimientos preventivos también, ¿no? Para no llegar a que se degrade completamente la meta. Mire, acá hay una recomendación: mientras tengas cantidades pequeñas de vacíos, vas a controlar. O sea, en asfalto en caliente, tú tienes 3 a 5% máximo de vacíos que debes tener, ¿no? En el ensayo Marshall se determina en eso. Entonces tú tienes que lograr por lo menos el valor óptimo 4%, ¿no? Que no sea muy poroso, porque ante una presencia de lluvia, percora. Ahora, si lo puedes sellar, me parece mejor también. Sí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo sellar, Inge? ¿Qué necesitamos sellar? ¿Cómo se hace el sellado? El sellado, mire, hay sellados, el Ministerio de Transporte también lo ha normado, lo sé. Hay de 3 tipos de sellado. Tú puedes usar una emulsión asfáltica, diluido en agua, y como que lo pintas. El otro lo mezclas con arena. No, por ejemplo, el sellado común que siempre se echa en carreteras es que colocaban el líquido del RC o la emulsión y le meten una rociada de arena, ya después los carros ya comen, sino que es muy brumoso. Pero está normado eso. O también puede ser un mortero asfáltico. También está considerado como sellado. Para impermeabilizar. Es costo. Ah, no, de hecho, pero es como decir, por ejemplo, que tu alimentación, no sé si una alimentación en frutas es caro, es más caro que tú te vas a un menú, te vale 4 soles, pero te compras una manzana, te sale más caro. Pero lo otro, dicen, ¿no?, los especialistas, que eso te previene la enfermedad, el otro te puede generar hasta un cáncer. Entonces, aparentemente hay un costo, pero vale la pena, es algo preventivo. Dicen que en Cuba más son preventivos los médicos. Entonces no esperen a que la gente se enferme. Entonces lo mismo, el sellado, y lo dice el Ministerio de Transporte, es mejor ser preventivo. El sellado se hace como una especie de preventivo, y en el caso que, por ejemplo, no esté presupuestado, y el tema de repente el constructor ha tenido una mala ejecución dentro de ese, para cubrir ese perjuicio, hacen el sellado. Claro, puede ser, claro. Supongamos que hacen el ensayo Marshall y sacarle más del 5% de porcentaje de vacío, el sellado sería una alternativa. Una alternativa que claro. el profesor lo dice, ¿sabes qué? Esa deficiencia la puede crear. Claro, una deficiencia puede ser, ¿no? Si la temperatura, por ejemplo, si bien es cierto, en la fórmula del trabajo se dijo, bueno, la tolerancia máxima hasta 150 grados, pero a 155 grados, que yo creo que se va a mantener la masa, pero está más susceptible a que se envejezca. Lo más notorio, sinceramente, es a partir de 160 en adelante, pero hay que cuidar, no podemos irnos hasta el límite. Pero si tú logras 145, 150, estás con... Supongamos que traiga 155, y como supervisor, y te han presentado la fórmula de trabajo, y de repente una alternativa de solución es meterlo en sellado, y puede ser, ya depende ya del criterio, ¿no? Te vas a dar más posibilidades. Pero la mayor parte de los proyectos se han presentado el sellado como el presupuesto. También, Está servido. especialmente en las zonas urbanas donde no hay drenaje pluvial, y cuando llueve prácticamente a veces la topografía es plana, lo más recomendable es que tenga sellado. ¿Por qué? Porque le va a dar más capacidad a esa mezcla asfáltica de poder soportar que el agua esté estancada 4 o 5 días, le va a dar más posibilidad de resistir, ¿no? En cambio, una carretera, tú ves que la mayoría de carreteras tiene su drenaje, tiene su bombeo, ¿no? Todos sus pendientes, todo, pero en una
especialmente ahí, sí. Sí, sin ir muy lejos en el Paseo del Deporte, si pueden ver acá, está planteado el proyecto. Inclusive yo lo he presentado, porque es una topografía plana, no hay dónde evacuar. 3 soles, 2.50 que vale el metro cuadrado, vale la pena además. A esperar a que se desgaste. O sea, la inversión aparentemente inicial es mayor, pero vale la pena, ¿no? Que vas a tener pues 5 o 10 años más de vida de esa superficie, ¿no? Tiene una lluvia fuerte, como te digo, el asfalto lo va a afectar, porque el asfalto es susceptible al oxígeno, y eso lo da el agua y el aire. Existen pruebas para las propiedades del asfalto, lo que me preguntaba Polonia, ¿no? O sea, hay una clasificación, así como hemos visto la clasificación por penetración, también el Ministerio de Transportes, también, y eso es internacional, sobre los cementos asfálticos, también existe una clasificación por viscosidad. A una determinada temperatura también ¿no? Por ejemplo, cuando es, inclusive las normas te dicen, vamos a ver más adelante, que te exigen una determinada viscosidad a 60 grados y a 135 grados centígrados, ¿no? También existe una clasificación de ese asfalto, pero lo que en nuestro país más utilizamos es la clasificación por penetración, pero también existe, y existe ensayos, ¿no? Tal es así que a 60 grados dice que esto representa la viscosidad a esta temperatura más alta que puede llegar a experimentar durante el servicio. Entonces se ve la viscosidad, 60 grados, porque generalmente una temperatura es de 30 grados a lo mucho, pero ya por almacenamiento a lo mucho ya hacen un ensayo, ¿no? Y hay de 135 grados también, ¿no? Es cuando 135 grados es más o menos un símil cuando estás elaborando el asfalto, tienes que calentarlo, ¿eh? Entonces también se hace para saber su viscosidad a 135 grados, ¿no? Entonces existen ensayos. Bueno, en cuanto a eso, pues yo no soy laboratorista, pero acá, o sea, la viscosidad tiene que ver con la consistencia, ¿no? A 135 grados es menos consistente, es más fluido. Hay un ensayo de penetración, y también esto es lo que les había hablado hace un instante, ¿no? Esto te mide la consistencia, o sea, la dureza del asfalto. Porque el asfalto, no se olviden que tiene una capa de 5 centímetros y tiene que tener una consistencia, una dureza para soportar pues el tránsito de vehículos pesados, ¿no es cierto? Imagínense que sea un material que no sea muy consistente, el agregado ahí se va, o sea, no, va a ser inestable, entonces tiene que tener esa dureza. Pero hay un ensayo, lo que les había hablado ahora, ¿no? Ya ustedes lean ahí más o menos lo que les había explicado verbalmente, está ahí escrito. Sí se entiende esta diapositiva, ¿no? Más o menos lo que había hablado. Ahí tiene también. Ya no es necesario que... Sí te quedó claro, ¿no? Bueno, acá tienes ya el laboratorio para que se deleiten ahí. Y esto es que falta entonces. Lo que les había hablado es del esquema, ¿no? Ya estos son los equipos de laboratorio, ya son las... Ahí tienen también, ¿no? Etcétera. Las 3 fotografías de... A ver, bien.
el punto de inflamación también es importante. ¿Por qué? Porque a nivel internacional y acogido por el Ministerio de Transportes, ¿no? Da pues puntos, inflamaciones mínimas, ¿no? De temperatura, ¿no? Dicen que hay un ensayo en que se calienta, ¿no? El asfalto y le ponen una pequeña llama y cuando ya hace fuego, ese es el punto de inflamación. Yo me acuerdo que me enseñó una vez, estaba yo en la Guaitía y bueno, estaba supervisando una obra y se me ocurrió a mí ir a ver a un amigo pues que hacía unas papas rellenas bien doraditas, ¿eh? ¿Cuál era su secreto? Que metía un fósforo y cuando y al aceite se prendía, probablemente ese era el punto de inflamación y creo que hasta ahí ya sacaba las papitas y estaba pero en su punto. Acá también pones una llamita y entonces ya puede terminar. Es sencillo. Acá tenemos, miren, creo que acá más o menos ya se ha colocado una determinada inflamación total de vapores liberados. O sea, ya comienza a liberar vapores, o sea, si elabora, ya libera vapores es porque va a ser más inflamable ese material, ¿no? Entonces va sondeando, mide la temperatura, esa es la temperatura de inflamación. También para ver el envejecimiento también existe este tipo de ensayo, ¿no? Que es bastante importante. Porque el problema del asfalto más que todo es por endurecimiento, envejecimiento, por oxidación, por durabilidad. Ese es el problema más importante que tenemos. Todo es importante, pero esto también es muy importante, digo, ¿no? Porque en cuanto a estabilidad, como el concreto no es el problema. Las mezclas asfálticas acá superan. Tengo la oportunidad de hacer hasta asfalto en frío, con emulsión, y la estabilidad pasa a los 815 kilos. No es el problema eso. El problema es esto. Y si ustedes van a trabajar, van a elaborar, van a supervisar, hay que concentrarnos pues, en los ensayos que tienen que ver con la durabilidad. Y estos hornos tienen que ver pues con la evaluación de la película delgada, ¿no? Más o menos dice que en la planta de asfalto lo mismo que no, es una réplica. Y luego se toma la prueba de viscosidad y penetración sobre las muestras obtenidas. O sea, los valores que te da el horno no son valores directos, es indirecto. Haces tú el ensayo y después ves su viscosidad y ves su penetración. Entonces, más o menos en base a eso vas a... O sea, inclusive en ese sentido, miren, nosotros no tenemos hasta nuestros ensayos que son empíricos, que no hay, pero indirectamente sí se puede. No, acá tenemos los hornos. Sí. En sí es todo un procedimiento que yo, la verdad que no tendría la capacidad de explicarles, no soy laboratorista, pero es necesario que ustedes sepan que existe eso y que directamente, no, hay un ensayo que se hace, pero directamente no es el horno el que te da indicado, sino es la viscosidad y es la penetración. La ductibilidad, esto sí es, también la ductibilidad,
así como no había un indicador de cohesión, de adhesión, no hay ningún indicador, pero sí, a través de este ensayo indirectamente puedes asumir de que tiene un grado de adhesividad y de cohesividad, ¿no? Es la ductilidad. ¿No? Se estira, ¿no? Una muestra hasta que se rompa. ¿No? La longitud del hilo del material, en el momento que se mide en centímetros, se denomina ductibilidad de la muestra, ¿no? O sea, aquí tenemos una muestra, ¿no? Son dos elementos separados, se van jalando y tiene que pasar, según las normas, tiene que pasar los 100 centímetros y nuestros asfaltos pasan los 100 centímetros, o sea, pasa el metro. Es una forma de medir. Estamos viendo, ojo, que estamos viendo en este caso el asfalto, el líquido asfáltico. No estamos hablando de la mezcla asfáltica, eso lo vamos a ver después. Solamente del líquido, lo que habló Colonia, cómo veo que el asfalto que voy a usar es bueno, ¿no? Es como el cemento Porter. El cemento Porter tiene su composición, que la CTM lo ha normado, también las normas peruanas, ¿no? Tiene sus características y yo puedo evaluarlas. Poco lo hemos hecho nosotros, pero se puede evaluar. Lo mismo, el cemento asfáltico también se puede evaluar. Hay este tipo de ensayo, hay que ver si es dúctil. De repente se rompe antes del metro, entonces no está, ¿no? Hay un ensayo de solubilidad también para medir la pureza. El mínimo que se pide del asfalto es el 99% de pureza. O sea, hasta un 1% puede haber impureza, ¿no? Hay una muestra que en un solvente, ¿no? Las impurezas pueden ser sales, carbones, y los contaminantes inorgánicos no se disuelven, sino que se depositan en forma de partículas. Ya. O sea, este líquido que hemos visto, ¿no? Disuelve el asfalto, pero esto no lo disuelve. Y ahí puede ver el porcentaje de peso. Estas impurezas son luego filtradas fuera de la solución y medidas como una proporción de muestra original, ¿no? Hay también todo un procedimiento hasta llegar a ver. ¿Preguntas? Vamos a continuar. Sí, la clasificación de los cementos asfálticos, ¿no? No, es por viscosidad y por penetración, ¿no? Tenemos acá por penetración, miren, todo lo que hemos hablado, por ejemplo, por penetración 40-50, ¿no? El punto de inflamación mínimo 232, ductilidad 100, hay una solubilidad, o sea, de pureza 99%, susceptibilidad térmica y un indicador. Todos estos son valores que tiene que cumplir, por ejemplo, lo que decía Colonia, si me vende Petro Perú, me vende Rexol, ese producto que me dan certificado de calidad tiene que estar, dependiendo del tipo de cemento asfáltico, tiene que cumplir estos requisitos, ¿no? Este es el cuadro que nos va a dar a nosotros. Y eso lo podemos hacer sin necesidad de ser científicos en la materia, ¿no? Sí, que pregunto cuando se solicita el asfalto, ella demanda esas especificaciones técnicas que debe cumplir, ¿no? Lógicamente ellos tienen que darle una certificación. Claro, Petro Perú sabe que si no pasa, pues no te van a entregar. Y si ellos quieren, de repente, bueno, este indicador te puede falsear un dato también. ¿Cierto? Supongamos que dependa de un jefe que está en juego su cabeza, si que saca mal producto, saca un lote de no sé cuántos galones. Es fácil cambiarle, ¿no? Y te lo entregan. Por eso que existen los ensayos fuera, se toma la muestra, siempre se debe tomar una muestra. A pesar que manden peso, pero no son confiables.
Casi no se escucha eso, pero puede ocurrir, como te decía el ejemplo de un ingeniero yamunanquense que estaba en Brasil, traían de asfalto, llevaban de Venezuela, y estaban viendo pues, el comportamiento de la mezcla asfáltica que no era la adecuada. Al final llegaron a la conclusión de que se debía al asfalto. El que te vende no te va a decir, pues, si sabe cómo son las normas. Es como te sale una mezcla asfáltica en caliente con una temperatura 160 y tú eres el dueño y tienes 5 volquetes ahí llenos. ¿Qué harías? Espérense media hora que se enfríe y tíralos allá, debe estar. O sea, porque no te vas a ¿quién te paga esos 5 volquetes? Hay que tener cuidado, porque si tuviera la supervisión ahí, alguien supervisando eso no va a pasar. Por ejemplo, nosotros compramos el asfalto, que estamos en la elaboración, no estamos, nos entregan los certificados. No, esa es necesario. Bueno, acá tenemos, no, inclusive cuando se hace la prueba de la partícula delgada, también existen ahí unos indicadores que hay que ver que se cumplen. Yo, con toda seguridad, todo lo que te venda Rexol y todo lo que está encuadrado dentro de estos requisitos. Eso sí, con toda seguridad, porque en la vida, si ellos, ¿quién más que ellos sabe la normatividad peruana? Ni que fueran locos para poner. Acá también tenemos por otra clasificación que casi no es muy usual, porque cuando uno pide el cemento asfáltico 60-70 ya pide, pero acá también hay otro tipo de clasificación que no es muy usual. Ahora, acá tenemos las recomendaciones, ¿no? Si la temperatura promedio, medio anual dice de 24 grados, puedes usar estos dos asfaltos que son los más duros, o en todo caso, si fuera mucho más, de repente modificado, pero con un polímero que sea adecuado, porque hay polímeros para temperaturas altas y polímeros para temperaturas bajas. Yo sé que existen una multiplicidad de polímeros en el mercado, ¿no?, que se pueden utilizar. Pero ya el mismo Ministerio de Transporte está diciendo, cuando es menos de 5 grados acá puede ser 120, 150, y acá ya modificado, pero promedio, ¿no?, medio anual, o sea, medio anual, diría que. Pero nosotros estamos acá, ¿no?, Lambayeque, Chimbote, Trujillo, estamos acá, más o menos de este promedio. Con el cemento asfáltico 60-70. Si tú haces un expediente técnico, tienes que poner el uso de ese tipo de asfalto. Y si eres residente y te dicen 85-100, un momentito, estamos en este clima. Como la gente, la mayoría hace expedientes que lo chanca nomás y de repente se eleva. No se da cuenta de la temperatura. No. De repente tomó un modelo de justo, un expediente recontra bacán hecho. O sea, que lo agarra de modelo, transcribe todo, ¿no? O sea, hasta ahora yo veo que hay expedientes que piden la imprimación con RC y con queroseno. ¿Eso qué quiere decir? Chancado nomás lo que han encontrado, ¿no? Ya desde 2003, 2004 ya no hay queroseno. O sea, eso hasta ahora en el Colegio Elías Aguirre me ha tocado a mí. Sino que en el Perú no se paga bien la elaboración de expedientes. El Colegio Elías Aguirre es un colegio de 60 millones por una obra. Obra de pavimentación, estructuras, saneamiento, electricidad, o sea, realmente de montos muy importantes, ¿no? Pero probablemente que ha hecho el expediente es un pata pues, que sabe hacer de todo y a la vez no sabe hacer nada específico entonces, lo que encontró y con el apuro
y con lo que pagan en el Perú agarran chanca, ¿no? Lo más estresante que he encontrado yo hasta ahora en mi carrera es hacer expedientes técnicos. O sea, que hay una tensión Lo tremenda. hace que lo hagan 15 días, un ¿No? mes, cuando en realidad son proyectos planificados que tienen que pasar. Y estás con esa tensión, entonces estás en una obra por mira más máquina, te relajas todavía, ¿no? Pero acá no, estás, o sea, que estás No te aplica, es estresante hacer expedientes técnicos. Bueno, nosotros hemos hablado del cemento asfáltico, ¿no? Y cuando otro esquema, ¿no? Este es otro esquema de cómo se procesa el asfalto. Nosotros tenemos acá el concho siempre, ¿no? Acá le he llamado, en lugar de llamarle cemento, le he llamado residuo. También es un sinónimo, residuo asfáltico. Es el concho. El cemento asfáltico le he llamado residuo este autor. Entonces, tú tienes, ¿no? Por acá salen los cementos asfálticos. Pero cuando se combina ya con un componente, el asfalto mismo, el cemento asfáltico, el residuo, con un componente que produce el petróleo, sale el petróleo, ya salen los asfaltos diluidos. El RC es un asfalto diluido de rotura rápida. El MC es un asfalto diluido de rotura media. Diluido, ¿por qué? Porque el asfalto, ¿no? Se le ha agregado un componente, ¿no? Que se hace una solución, se ha diluido. En cambio, cuando vamos a hablar de emulsión, no es diluido, es emulsificado. Por ejemplo, la leche es una emulsión, ¿no? La grasa se dispersa en partículas pequeñas en el agua y llega un momento en que se corta. En la emulsión sucede lo mismo. Las partículas de asfalto se dispersan en el agua. Llega un momento en que se rompe, se corta. Eso no se ha diluido, ahí se ha dispersado las partículas. En cambio, el asfalto diluido sí, se ha hecho un solo líquido, se ha diluido. Y ahí tenemos el MC, que mucho se utiliza, MC, ¿no? MC30, el que se utiliza para... Es el medio Inge. Claro, es la rotura media. El lento es El lento casi no se utiliza, muy poco, no he visto, pero sí hay de rotura lenta también. O sea, dentro de la clasificación hay de rotura lenta. Pero no conozco yo que se produzca, que se utiliza por lo menos en el Perú. Los más utilizados son los RC 250, que ahora se puede utilizar también para tratamiento superficial de capa. Es para lo único nomás que está normado ahorita. El MC, que está normado para imprimaciones asfálticas. Por una cuestión ambiental, casi ya los MC también van, y el RC van a salir fuera. En otros países eso ya no se utiliza. Entonces acá en este esquema tenemos acá los de curado medio, ¿no? Con el querosene, miren, el querosene en la segunda, en la parte superior, se mezcla con el cemento asfáltico y sale de curado medio, mediano, le llaman. Ahí está el MC30, MC70, pero el más usado acá en nuestros medios. Y el RC es asfalto de curado rápido, ¿no? El RC 250, generalmente, el que más usamos nosotros. Y que antes del asfalto caliente nosotros usábamos para hacer mezclas asfálticas. También. Estos son los asfaltos diluidos. Y el asfalto emulsificado, ¿no? Vamos a ver que este mismo cemento asfáltico, a través de un molino rotor, lo dispersas en agua, pero esta agua tiene que tener una emulsificante, tal es así, que es un producto químico que hace que las partículas se puedan mantener, ¿no?, un cierto tiempo en el agua, y esa es la emulsión asfáltica, ¿no? O asfalto emulsificado, asfalto emulsionado. Que al final todo es asfalto. El asfalto en caliente se ha trabajado directamente cómo ha salido de la destilación.
y para que pueda trabajarse mínimo 135 grados de temperatura. Los asfaltos diluidos, con 80 grados de temperatura tú lo calientas y pueden volver a hacer tu mezcla asfáltica. El MC con 60 grados tú puedes hacer tu riego asfáltico. O sea, el diluido sirve porque es más trabajable, ¿no? Y la emulsión asfáltica, que es dispersada en agua y muchas veces se utiliza en temperatura ambiente y no necesita ni siquiera calentar.